¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a nuestra asignatura Emprendimiento en Educación. Hoy vamos a estar compartiendo el módulo número 1 que se titula La educación para el emprendimiento en el contexto nacional e internacional. Les saluda su facilitador, su magíster Javier Vázquez. Encantado de poder conversar y compartir con ustedes este contenido que es muy interesante para nuestro crecimiento personal. No podemos iniciar con este pensamiento sin antes leerlo y compartirlo con ustedes, el cual se dice y se titula de esta manera: cuando compartimos conocimientos y experiencias más allá de las fronteras, construimos un futuro donde la educación transforma vida y une al mundo. Y esto es lo que queremos a través de esta asignatura, de que muchos de nosotros podamos enriquecernos a través de propias estrategias que traemos, las cuales pueden llevarse a una realidad con el solo hecho de implementar nuestra creatividad para transformar el mundo, transformar nuestro entorno y, por supuesto, nuestras vidas. A manera de introducción, es necesario e interesante comentarles que la educación para el emprendimiento se ha consolidado desde hace mucho tiempo como un eje estratégico para el desarrollo económico, social y educativo en muchas partes, sobre todo en algunas naciones de nuestro continente latinoamericano. En ese contexto nacional e internacional es interesante ver cómo trasciende esa creación de empresas, ya que buscan fomentar a ciudadanos con iniciativa de creatividad, liderazgo y un desarrollo de capacidad para resolver de manera innovadora los sistemas educativos. Pues estos han incorporado competencias de emprendimiento para responder sobre todo a los desafíos de un mundo que sabemos que es globalizado, caracterizado por supuesto por esos constantes cambios y las tecnologías económicas y culturales que se van desarrollando a lo largo de la vida. Y es que organismos internacionales promueven definitivamente ese emprendimiento como una herramienta para fortalecer definitivamente ese empleo. Y eso ayuda mucho a reducir las tasas altas de desempleo que en muchos de nuestros países son realidad. Y por supuesto, en Panamá, al igual que en otros países, la educación parte primeramente con ese emprendimiento, adquiriendo relevancia a través de estructuras políticas y públicas con programas que incentiven sobre todo la innovación y los diferentes niveles educativos. Esto lleva a que desde temprana edad se pueda impulsar el aprendizaje como a través de una educación basada en proyectos, a través de ese desarrollo del pensamiento crítico, de la colaboración y por supuesto de tomar acertadamente decisiones que ameritan tener una responsabilidad. Por otro lado, dentro de nuestro módulo vamos a ver esa presentación que nos ha plasmado este contenido a través de significativamente la creación de empresas para convertirse desde temprana edad en una competencia esencial para el desarrollo humano. Y esto lleva a que se coloque innovación y a la vez también se pueda hacer uso de esa transformación social. Y es que esto parte desde un contexto educativo en donde la educación para el emprendimiento va a constituir un eje estratégico para fortalecer esa capacidad de resolver problemas, aumentar los liderazgos y crear oportunidades de trabajo a través del dinamismo y las competencias que cada individuo va desarrollando a temprana edad. Esto lo fundamenta la UNESCO, una organización que desde muy temprano colabora con la formación del individuo, con la formación de nuestros estudiantes, y es que a lo largo del desarrollo de ella va monitoreando y creando, impulsando a pequeños emprendedores para que hagan la transformación en su sociedad. Esto lleva a favorecer el desarrollo de las competencias, pues permiten a los estudiantes sobre todo enmarcarse en un mundo en el que pueden ser sus propios jefes y pueden tener esa tecnología incorporada, sobre todo a esos niveles de empleo a los que están aspirando a crear. Una de las realidades que vemos es, por ejemplo, Panamá. Y es que en Panamá el fortalecimiento de la educación parte primeramente de responder unas necesidades que tienen todos los individuos.
Esto nos lleva a tener ese impulso de una iniciativa innovadora, de construir de manera significativa ese desarrollo activamente para transformar a las comunidades. Esto nos lleva también a un papel interesante en el que se desempeñan grandes responsabilidades, pero sobre todo con una ética social, incluyendo la innovación educativa, que va a transformar ese pensamiento del que hoy queremos hacer énfasis, en el que desde la temprana edad se puede impulsar el que el estudiante pueda crear sus propias empresas, pueda tener esa iniciativa de negocio. Y es que este módulo nos va a ofrecer ese desarrollo integral de fundamentos conceptuales, políticos también a su vez, pero que va a trasladarnos un poco a ese conocimiento de competencias que van enmarcadas sobre todo en los desafíos que nos podemos encontrar, en la innovación que debemos incorporar en nuestras instituciones, pero sobre todo de la orientación y desarrollo que debemos ir llevándole a nuestros estudiantes paso a paso. ¿Para qué? Para alcanzar ese desarrollo social y humano en el que todos los estudiantes podemos alcanzar ese objetivo. Y es que a través de la descripción de nuestro módulo vamos a ver cómo el curso también va integrando esa educación para emprender, para crear estrategias, para fortalecer las competencias educativas que tiene cada estudiante, pero sobre todo que hoy, en este siglo XXI, se hacen énfasis. Y es que a partir de ese análisis vamos entonces a tener conocimiento nacional e internacional, el cual nos va a ayudar a comprender esa evolución del emprendimiento y cómo las competencias políticas también juegan un papel importante en la innovación y en el desarrollo sostenible de una comunidad o de un país. Es por ello que es interesante cuando se estudian los principios y modelos internacionales de educación, pues conllevan primeramente a tener en cuenta las competencias propias de la cual todo ser humano debe tener esa capacidad de reconocerse. ¿Para qué es bueno en la vida? Y al detectar ese conocimiento es interesante promoverlo, pues nos lleva a que esas competencias puedan enriquecer ese emprendimiento y ponerlo en práctica, por supuesto. Y es que en este curso vamos a promover esa reflexión crítica, sobre todo de conocer esa cultura, esa innovación que nos va a llevar con debidas estrategias a orientarnos a través de metodologías adecuadas que van a impulsar ese creer en sí mismo. Como objetivos principales vamos a analizar primeramente esos fundamentos conceptuales, epistemológicos y normativos de la educación para el emprendimiento en los contextos nacionales e internacionales. Por supuesto, valorando la importancia de estas estrategias para el fortalecimiento de las competencias emprendedoras y de esa innovación para el desarrollo sostenible dentro de los sistemas educativos y contemporáneos. Por otro lado, vamos a ver cómo podemos evaluar los modelos políticos a través de esas experiencias públicas e internacionales, relacionándonos con la educación, por supuesto, para ese emprendimiento. De esta manera vamos a lograr identificarnos con contextos propios panameños para desarrollar propuestas que vayan orientadas al desarrollo, por supuesto, de una cultura emprendedora, creativa y sobre todo innovadora que podemos poner en práctica. Como primer punto vamos entonces a ver esa contextualización del emprendimiento y su evolución histórica. Y es interesante cómo poder ver estos conceptos más dinámicos desde las ciencias económicas, sociales y educativas. Su significado ha evolucionado considerablemente desde las primeras apariciones, y es que estas teorías económicas clásicas, para convertirse en una competencia transversal, han tenido que originarse de un antepasado, y esto nos lo trae Richard Cantillon desde el siglo XVIII, un emprendedor que fue asociado a la creación primeramente de empresas para aumentar esa riqueza y transformar la economía de su sociedad en aquel tiempo. Esto nos llevaba a crear nuevas competencias, nuevas plazas de empleo, pero sobre todo a tener el conocimiento de ser capaz de razonar y asumir riesgos económicos mediante la identificación sobre todo de esas oportunidades que se marcaban en aquellos antepasados y que
Recordemos que eran comercios inciertos por esas guerras que se manifestaban o esa alta economía que solo se dividía en aquellos grupos de alta alcurnia. Posteriormente, Jan Baxil, interesante ver cómo esa concepción también que él nos enmarca, consideraba que emprender es un factor importante para la producción. Por otro lado, tenemos a Joseph Schumpeter, quien revolucionó el concepto también al definirlo como que la economía es un motor principal de esa innovación y del desarrollo económico, por supuesto, ¿a través de qué? A través de la creatividad. Y es interesante ver cómo hoy día, dentro de nuestras aulas, se promueve este impacto. Y si nos vamos a las tendencias de hoy día de nuestra educación, tenemos a Peter Drucker, quien nos lideriza con un pensamiento interesante que hace énfasis en que la excelencia de un líder se mide por esa capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Y fíjense qué tan interesante es cómo este pedagogo y creador de empresas manifiesta que de aquella debilidad o preocupación, al analizarla, podemos extraer estrategias que nos van a ayudar a medir, a mediar y sobre todo a buscar esas soluciones que van a partir de un aspecto interesante para la búsqueda de solución y de allí crear nuevas tendencias que nos van a ayudar a crecer como persona y como individuo. Vemos también cómo la educación para el emprendimiento como política educativa internacional tiene un efecto interesante, pues esta importancia dentro del marco público juega un papel internacional e interesante para la contribución, sobre todo de ese crecimiento económico, a través de la puesta en práctica de la innovación y empleando sobre todo desarrollos de actividades sostenibles que puedan estructurarse y quedarse para servir a una sociedad o a una comunidad. Y es que esto nos lleva a tener un contexto más característico, pero tomando en cuenta la parte también globalizada. Esta transformación digital nos lleva a que nosotros podamos ser un poquito más constantes en el mercado laboral, viendo qué está evolucionando, viendo qué se está haciendo afuera y traerlo entonces como innovación a nuestros mercados. Es cuestión de atrevernos, cuestión también de ver qué es tendencia fuera de nuestro país, de nuestro contexto y sobre todo incorporarlo dentro de nuestro espacio y sociedad. Esto nos lleva a tener una perspectiva de reconocer esas capacidades de emprender, pues favorecen también enriquecidamente a esas micro y pequeñas empresas que ya tienen como punto de referencia un arranque, un objetivo en el cual pueden tomar como idea aquellos aspectos globalizados que se dan en aquellas ciudades que son un poquito más amplias o grandes. Vemos esas experiencias internacionales que son interesantes. Si vemos entonces, por otro lado, la Agenda 2030 de los desarrollos de objetivos sostenibles, o mejor conocidos como los ODS, nos llevan a adoptar estos reconocimientos como un desempeño del papel de promover el emprendimiento responsable, sobre todo con la particularidad de tener en cuenta una educación inclusiva, equitativa, de calidad, en donde todos podemos tener esa oportunidad de crecer, de enriquecernos, de tener una micro o pequeña empresa iniciando con altas expectativas que ayuden a tener esa relación y contribución directa a una sociedad que puede en algunos momentos ser resiliente, pero sobre todo que debe mantenerse dentro de un objetivo que sea inclusiva, pero que sobre todo se mantenga en la parte de competitividad. Vemos también algo interesante por el lado del emprendimiento en el sistema educativo panameño, y es que hoy nuestros currículos educativos rediseñan sus competencias y ajustan una de ellas a ese emprendimiento que se quiere implementar desde el desarrollo del preescolar. Interesante este contexto, pues en esta línea Panamá ha experimentado un desarrollo interesante, progresivo, como respuesta precisamente a esa transformación económica y tecnológica que se vive a nivel internacional. Esto nos lleva capaz de buscar
o de tener la capacidad de que podamos innovar, generar empleo, pero sobre todo a contribuir a un desarrollo de un país sostenible. Y es que todos somos parte de este crecimiento como país. Es cuestión de atrevernos y de saber de que tenemos la oportunidad y la capacidad también para poder emprender. Y esto nos lleva a que en las últimas décadas también tengamos ese razonamiento de que como sistema educativo panameño hemos buscado traer nuevas connotaciones, nuevos conocimientos, nuevos contenidos para adaptarlo al crecimiento y a la exigencia de nuestra sociedad. Esto nos lleva a que tengamos un emprendimiento que constituya y fortalezca sobre todo el contenido que hoy día se implementa en nuestras aulas. Y va a ser un contenido que va a fortalecer el desarrollo de una creatividad, el desarrollo de una autonomía, va a crear liderazgo en nuestros estudiantes, pero sobre todo va a darle la capacidad al estudiante desde pequeño que pueda resolver dificultades en su contexto. Y es interesante ver cómo en esa línea el Ministerio de Educación ha incorporado gradualmente contenidos que van relacionándose poco a poco de acuerdo a su nivel educativo con el crear, transformar y rediseñar contenidos que se pueden ajustar perfectamente a ese emprendimiento que se busca dentro de nuestro país. Vemos también cómo esas competencias emprendedoras para el contexto del siglo XXI buscan enmarcar las ganas de trabajar, las ganas de crear, de diseñar. Y esto nos lleva a que una sociedad tenga la transformación también de su lado, aún siendo digital, pero teniendo por otro lado la competencia globalizada. Es decir, viendo estos dos enfoques de distintas maneras, vamos a tener perspectivas reales que son las nuestras del país y aisladas o un tanto alejadas, pero haciendo esa relación de ambas esferas, de ambos contextos, vamos a estar mucho más enfocados en lo que se quiere o puede ser exitoso para emprender. En esa línea vemos entonces cómo estas competencias emprendedoras han adquirido ese papel protagónico dentro de nuestro sistema educativo. ¿Para qué? Para contribuir a un desarrollo integral sobre todo, pero de mejorar esas habilidades y actitudes y valores que sabemos que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Esto nos lleva a transformar nuestras acciones que comúnmente no estábamos acostumbrados a realizar, tomando en cuenta interesante aspectos como ideas, oportunidades, recursos y acciones que van a integrar el desarrollo de nuestros contenidos para crear nuevas competencias en el estudiantado. Vemos por otro lado cómo la cultura emprendedora inicia con esa innovación educativa. Y es que en esa línea la cultura emprendedora constituye un conjunto de valores, creencias y actitudes que van desde el conocimiento que va favoreciendo esa iniciativa de despertar a temprana edad la creatividad. Esto nos lleva a que con pequeños trabajos que vamos haciendo dentro de nuestras aulas, el estudiante acepte y sea capaz de que sí puede iniciar una actividad, sí puede durante el desarrollo de ella tener la capacidad de hacer ajustes de acuerdo a esa orientación y acompañamiento que le brinda el docente y tras eso llevar ese proceso a la culminación. Pero todo a base de qué? De la supervisión que realizamos nosotros los docentes en el momento de impartir un contenido y un desarrollo de la práctica, porque la supervisión sabemos que es importante y fundamental para lograr alcanzar ese objetivo. Y es que este ámbito nos lleva a que podamos construir ambientes de aprendizaje, sobre todo donde los estudiantes, nosotros los docentes y nuestras instituciones van a orientar esa mentalidad a que podemos crear, diseñar, pero sobre todo continuar con ese crecimiento generacional que hoy pide incorporarse a mercados laborales de acuerdo a lo que se hace fuera del país. Esto nos lleva a tener una innovación educativa, por supuesto, y a constituir pilares fundamentales que nos llevan a incorporar sobre todo la tecnología que hoy viene siendo parte del desarrollo de nuestros contenidos, a ser más didácticos y prácticos dentro del aula de clase para tratar de hacer esa innovación dentro y fuera del aula, que es interesante llevarla también desde ese punto de vista. Y en esa línea vemos también cómo poco a poco vamos formando a esos líderes del futuro, de mañana. Y es que el liderazgo transformacional
nos lleva a tener esa capacidad de que a través de nosotros los docentes podamos inspirar, motivar y movilizar a estos estudiantes a que sean capaces de que pueden crearse objetivos, de que pueden ser capaces de innovar, de que pueden ser líderes que promuevan ese aprendizaje y esa innovación institucional dentro y fuera de su centro escolar o de su nivel superior en el que se educan. Esto nos lleva a tener una visión mucho más amplia, mucho más clara y nos lleva a tener un contexto en donde nosotros los docentes vamos a asumir ese rol estratégico, pero vamos a llevar ese aprendizaje a que se pueda promover a través de proyectos, a través de esa creatividad, de esa participación activa del estudiante en donde rompa esos paradigmas y pueda ser ese líder educativo que es guiado por un docente. Esto nos lleva a tener esa cultura emprendedora y a cambiar esos sistemas educativos a los cuales estábamos acostumbrados. ¿Y nos lleva a qué? A tener un ecosistema de innovación educativa, que es lo que se busca hoy día dentro de la educación de nuestro país. Como modelos internacionales también es interesante ver cómo la educación emprendedora va creando poco a poco nuevos campos de trabajo, va evolucionando significativamente porque durante las últimas décadas, gracias a este desarrollo internacional que adoptamos como país, vamos viendo cómo vamos transformando, vamos investigando, vinculando contenidos, vinculando sectores productivos del país que requieren y que tienen la capacidad de que nosotros también podemos ejercer algunas acciones o algunos empleos que también son vulnerables en otros países, pero tomando en cuenta esos ajustes, podemos nosotros superarlos y hacer nuevos puestos o nuevas empresas de trabajo que no pasen por estas situaciones. Por eso en esa línea es interesante ver cómo otros contextos globalizados han podido superar estas barreras. Y es que cada país, debemos tenerlo en cuenta, adapta estas estrategias a su realidad económica, pero sobre todo a su parte social y cultural. Esto nos lleva a que podamos tener diferentes etapas de crecimiento dentro de la programación del crecimiento institucional, del crecimiento también a futuro que queremos nosotros llevarle a nuestros estudiantes. Que sepamos también de que hay altas y bajas dentro de estos crecimientos. Es interesante ver un aspecto internacional. Por ejemplo, veamos en Finlandia. Tiene un sistema educativo con innovación. Sin duda alguna, el emprendimiento se incorpora de manera transversal desde la educación básica hasta la educación superior. Esto nos lleva a que esta institución pueda brindar y promover proyectos interdisciplinarios en los estudiantes y los lleva a identificar realidades comunes que se dan dentro de su país. Estas propuestas, ¿qué hacen? Ayudan a desarrollar trabajo colaborativo, pero sobre todo a identificar qué necesidad tiene aquella comunidad para crear entonces vínculos, empleos, capacitaciones que le permiten al estudiante diseñar estrategias que van a favorecer esa comunidad. Al favorecer esta comunidad, desde pequeña edad se van transformando estos grupos y van creando esa creatividad de liderazgo y cooperación para la creación de pequeñas o macroempresas que van a desarrollar y crear oportunidades de trabajo. Si nos vamos por otra parte internacional, veamos Estados Unidos. Y es que la educación es emprendedora y se caracteriza por una estrecha vinculación. ¿Qué pasa? Entre universidades, empresas y centros de investigación. Esto es atinado que lo podamos tomar como ejemplo, pues nos lleva a ver una realidad que en muchos aspectos resulta ser bastante interesante y muy oportuna para ese crecimiento que a veces como país nosotros requerimos. Esta conexión entre estas distintas empresas o centros escolares le lleva a tener la garantía de que el estudiante puede tener la oportunidad de conocer desde su formación docente cómo se manejan estos empleos o estas grandes empresas.
Los lleva a prepararse primeramente a una práctica, pero sobre todo dentro de los centros escolares a tener ese conocimiento. Y es que estos modelos fomentan sobre todo la investigación aplicada, la transparencia tecnológica y la creación de empresas a base científica, permitiendo que así los estudiantes puedan promover estos desarrollos académicos, despertando en ellos esa iniciativa de impacto de economía y sobre todo de impacto social que requiere una ciudad o un estado en este contexto. Si nos trasladamos un poco a Asia, vamos a ver a Singapur y a Corea del Sur, que tienen una educación de emprendimiento bastante interesante. Y es que dentro de estos países es esencial que las políticas nacionales de desarrollo vayan conectados con el sistema educativo. Esto nos lleva a que ambos países van orientando su sistema educativo a manejar el talento humano altamente calificado de acuerdo a distintas ramas. En ciencia, ¿quiénes son los que tienen esa oportunidad alta de poder entonces identificarse y mejorar y crecer esta parte? Lo mismo va a pasar con las áreas de la ingeniería, las áreas de la matemática, el sistema STEM, que está muy de moda. De esta manera vamos integrando competencias emprendedoras de acuerdo a las habilidades blandas que se han incorporado dentro del desarrollo de los contenidos a temprana edad desde los centros escolares. Esto nos lleva a que las universidades, cuando los estudiantes pasan a ella, van a mantener un estrecho vínculo entre estas características que han desarrollado estos estudiantes. Y de esta manera se hace mucho más fácil conocer las habilidades para las que pueden servir y ofrecer sus conocimientos. Si nos vamos a países más cercanos y hermanos, vamos a ver en América Latina, a Chile, Colombia, Costa Rica, quienes son países que destacan mucho por la diversidad de sus conocimientos en desarrollo de contenido académico. Nos llevan a manejar y conocer un poco ese financiamiento con el que se manejan y fortalecen las instituciones educativas, empresas y comunidades a base de proyectos colaborativos. Y es interesante cómo estos tres países fomentan su educación a base de la colaboración o trabajo en equipo que garantiza no solamente el conocimiento, sino la mentalidad de creer, de crear, de ayudar y de tener la capacidad de que todos los seres humanos podemos a través de estos pequeños proyectos crear nuevas plazas de empleo, pero sobre todo dejar un aspecto significativo como sociedad de que podemos crecer juntos y ayudar a nuestros hermanos. Esto nos lleva también como reto y perspectiva que la educación tiene un emprendimiento, pero sobre todo en América Latina y en nuestro país. Esto nos lleva a que conozcamos que el emprendimiento va a constituir actualmente uno de los aspectos importantes y principales. Sí, va a ser un desafío a lo largo de algún tiempo, pero como continente latinoamericano hemos visto cómo algunos países han tomado en cuenta que el emprendimiento desde temprana edad fortalece el crecimiento económico, tecnológico y social de nuestra sociedad, de nuestro país. Y esto ayuda mucho a que desde temprana edad, como hemos recalcado, el estudiante sepa y crea que es capaz también de transformar de una manera individual o colaborativa una sociedad que requiere de su participación activa para el crecimiento. Y es que esto va trastocando bastante interesante a los escenarios, pues las instituciones educativas van a asumir un papel más activo. Hoy día vamos a desarrollar más competencias emprendedoras, pues le va a permitir a los estudiantes esa creación de oportunidades, de liderizar proyectos, pero sobre todo también a tener la oportunidad de generar soluciones sostenibles para fortalecer aquellas comunidades que realmente requieren de la incorporación y del apoyo de esa capacidad que tienen todos nuestros estudiantes a nivel nacional. Y no me quiero despedir sin antes, pues, recomendarles que pueden ustedes leer también diferentes teorías que acompañan nuestra asignatura del módulo número 1 con planes estratégicos. Vemos también cómo podemos utilizar
esos fundamentos que regula el sistema educativo panameño. Vemos también ese rediseño curricular a base de emprendimiento que parte del Ministerio de Educación en incorporar, en hacer creer y en diseñar nuevas estrategias competitivas y globalizadas para nuestro sistema educativo. Esto ha sido todo por el módulo número 1. Gracias por estar aquí conectados.